Esperanza Radio. Buenas noches, le agradecemos a Dios, ¿verdad?, que estamos nuevamente acá en la casa del Señor y esperamos que todos los que nos encontremos aquí y que estén también conectados, pues le agradezcan o se sientan agradecidos a Dios, ¿verdad?, por un día más que nos ha regalado en esta tierra y por eso es motivo suficiente para también agradecerle a Dios. Mis queridos hermanos, en la noche de ayer estábamos comenzando esta serie de temáticas acerca de mayordomía y en la noche de ayer estuvimos hablando acerca de que podemos ser mayordomos también en el tiempo y también en nuestra salud, y vimos allí una serie de aspectos a seguir, ¿verdad?, consejos, ¿verdad?, con respecto a cómo administrar bien nuestro tiempo y también a cómo administrar también nuestra salud. En la noche de hoy vamos a hablar acerca de la mayordomía en la familia. Un tema bien abarcante, un tema bien fundamental y un tema que a cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos relaciona, nos incumbe y nos interesa porque precisamente la iglesia, la sociedad, la comunidad y el pueblo que Dios se va a llevar a morar al reino celestial está compuesto por familias. Y si usted ama a su familia, ¿verdad?, si usted quiere lo mejor para su familia, pues usted va a hacer todo lo posible, ¿verdad?, para que su familia sea bendecida y lógicamente para que usted pueda administrar, ¿verdad?, o dedicar una mayordomía a su familia como Dios espera de cada uno de nosotros. Bien, quiero comenzar diciéndoles un concepto, digamos, general acerca de lo que es familia. Como ayer, tal vez cada uno de nosotros tenemos algunos conceptos afines de manera personal con respecto a lo que es familia, pero bueno, yo quiero compartir con ustedes el concepto que yo entiendo de familia. Dice que familia es un conjunto de ascendientes y demás personas relacionadas entre sí por un parentesco de sangre o por un parentesco legal. O sea, un grupo de personas comparten un mismo lazo sanguíneo que pueden lo mismo vivir bajo un mismo techo o que no, pero por compartir un mismo lazo sanguíneo son familias también. Ahora, saben que hay varios tipos de familia. Hay varios tipos de familia, pero yo quiero compartir con ustedes a lo sumo 4 tipos de familia. Está la familia nuclear, que es la familia, digamos, común o normal. Es esa familia que está compuesta por el padre, por la madre y por los hijos. Está también la familia extensa, que son 2 o más familias consanguíneas, ¿verdad? Comparten un mismo lazo familiar, un mismo lazo sanguíneo, pero viven bajo un mismo techo. No sé si es la situación que algunos de los presentes, ¿verdad?, de los que están conectados, viven en su casa. Hay hogares que están compuestos, por ejemplo, el padre a la madre, pero están también los padres o los abuelos, ¿verdad?, que conviven bajo un mismo techo. Esa es una familia extensa. Está también la familia monoparental, que es esa familia que está compuesta por un solo progenitor, dígase una madre o un padre, y puede que este progenitor tenga uno o varios hijos. Está también la familia ensamblada, que es esa familia donde pueden vivir personas que no comparten un mismo lazo sanguíneo, pero bueno, viven bajo un mismo techo por diferentes situaciones. Por ejemplo, una familia, una esposa que digamos, su esposo falleció y ella se vuelve a casar y este esposo también es viudo y trae a vivir sus hijos, ¿verdad?, con los hijos juntamente de su esposa presente y forman una familia, pero es una familia ensamblada porque no comparten los hijos, ¿verdad?, no comparten un mismo lazo sanguíneo. Esa es una familia ensamblada. Ahora, vamos a hablar en esta noche acerca de los fundamentos principales que debe tener nuestra familia.
Y como ayer, vamos a extraerlo todo a la luz de la palabra del Señor. Habíamos dicho ayer que todas estas temáticas acerca de mayordomía la vamos a estar extrayendo o como base vamos a estar teniendo los textos de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, vamos a ver qué fundamentos debe tener nuestra familia. Primer fundamento vamos a encontrarlo allí en el capítulo 2, versículo 15. Usted notará que vamos a estar repitiendo como en la noche de mañana también, muchos versículos, ¿verdad? Pero de ahí vamos a extraer todo. Capítulo 2, versículo 15 nos dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Ayer tocamos ese texto también. Por ahora vamos a verlo desde otro enfoque. El primer fundamento que nosotros podemos encontrar allí en la palabra de Dios es que la familia debe tener como fundamento también providencia. Y quisiera hacer una pregunta, pero no para que me conteste, para que usted reflexione. ¿Desde cuándo, dígase principalmente los hombres, desde cuándo nosotros comenzamos a amar a nuestra familia? ¿No se ha puesto a pensar eso usted? Ya usted tiene una familia, está casado, tiene hijos, puede que sea abuelo, pero piense por un momento. ¿Desde cuándo usted comenzó a amar a su familia? Tal vez algunos pensarán, bueno, desde el momento en que me casé, desde el momento en que tuve hijos, en el momento que comencé a tener un trabajo, o algunos tal vez no han encontrado o no han visto la manera o no han descubierto desde cuándo han comenzado a amar su familia. La palabra del Señor aquí es bien clara. Dice la palabra del Señor que antes que Dios le creara una mujer al hombre, dice que Dios creó al hombre y dice que lo llevó al huerto del Edén y dice que allí el hombre tenía que labrar este huerto y también cuidarlo. Mi querido, nosotros comenzamos a amar a nuestra familia futura, a nuestra esposa futura, a nuestros hijos futuros, a nuestros nietos futuros, desde el momento en que nosotros, aún estando solteros, comenzamos a trabajar en pro de esa familia. Yo pienso que ninguno de los que estamos acá, o de los que nos están viendo, ¿verdad?, se casó primeramente y después comenzó a buscar una casa, o después comenzó a buscar un trabajo. Eso tenemos que hacerlo antes, ¿es o no es? Porque si usted primeramente no tiene una base sólida para tener una familia, ¿cómo va a tener una familia primeramente? Y este es el triste sentir de muchas personas y de muchas familias que están pasando muchas situaciones difíciles. Porque hicieron todo a la inversa, a como Dios lo instituyó, a como Dios lo sugirió. Y Dios sí le había dado a Adán un huerto, le había puesto una casa, pero Él le había dado conocimiento al hombre para que el hombre también supiera hacer algo en pro de su familia. Y Dios está en contra de aquellas personas que tristemente están pasando cierta situación por no hacer las cosas como Él lo sugirió en su palabra. Muchas familias hoy en día están pasando situaciones difíciles porque comenzaron a tener familias antes de crear una base principal, antes de tener un trabajo seguro, antes de tener un hogar o al menos un techo donde dormir, antes de tener una cama para dormir, antes de tener una cocina. Eso es lo principal.
Y yo he visto familias en situaciones caóticas. Y tristemente esas familias que están en situaciones caóticas son las que más hijos tienen. Familias que apenas, si se pudiera decir, viven en una casa. Si se le pudiera decir casa. Y cuando usted entra, usted se encuentra allí los niños en escalerita. 4, 5, 6. Varios de ellos enfermos. O cuando usted entra a esa casa, se encuentra al padre ebrio, o el padre no está, o el padre se fue durante no sé cuántos días y ni siquiera la madre ni los hijos saben de dónde están. O usted se encuentra el cuadro de hijos que tal vez llevan varios días sin comer. Y a veces esas familias buscan culpables. Y a veces esas familias inclusive culpan a Dios. Y dicen, si existe un Dios, ¿por qué estoy en esta situación? Pero ¿qué culpa tiene Dios? Si Él te dio conocimiento para que tú entendieras que antes de tener esa cantidad de hijos, tú primeramente tenías que tener una base. Tenías que preocuparte en trabajar, en ser alguien en la vida. Hay muchos hijos hoy en día en esta humanidad que están sufriendo. Hay muchos hijos hoy en día en esta humanidad que están viviendo a la intemperie. Y todo por causa de los padres. Y la palabra del Señor allí es clara. Dios le dio al hombre conocimiento para que él labrara y para que guardara el huerto del Edén. Así que esto fue una base sólida también para que cuando tristemente Adán y Eva fueron expulsados del Edén, él pudiera de cierta manera cultivar la tierra para de esa tierra sacar el provecho y darle de alimento a su familia. Si él no lo hubiera aprendido allí en el jardín del Edén antes de caer en pecado, no lo hubiera hecho después del pecado. El segundo fundamento lo encontramos allí en el capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Cómo llamó Adán a su mujer? Varona. Algunos dicen de que Adán le puso Eva a su mujer. No. Él le puso Eva después del pecado, pero antes no la llamaba así. Mi querido hermano, el segundo fundamento que debe tener nuestra familia es cuidado y protección. Si usted nota, allí respecto a Adán y a Eva, como que no se narra mucho. Es algo sintetizado. Vemos como en esos capítulos vemos que ni siquiera hay un diálogo entre Adán y Eva. Y algunos pensarán como que ellos nunca hablaron. Pero el autor no quiso entrar en tantos detalles al respecto, sino que lo importante es que ellos fueron creados por Dios, ¿verdad? Y el origen de ellos. Pero Adán y Eva sí dialogaban. Adán y Eva sí discutían cosas. Adán y Eva sí tenían momentos, ¿verdad? En los que ellos de cierta manera se examinaban el uno al otro. Y allí cuando Adán vio
a esa mujer, a ese par a su lado, dice la palabra del Señor que su expresión, su asombro fue tanto que él la llamó varona. Y al llamarla varona, él implícitamente estaba queriendo decir también que él la iba a cuidar como él se cuidaba a sí mismo, que él la iba a proteger como él se protegía a sí mismo, que él iba a hacer todo lo posible porque ese complemento, ese par que estaba a su lado, se sintiera feliz. Hay familias hoy en día donde están encañonados el uno al otro, donde los padres están en contra de los hijos, donde los hijos están contra los padres, donde los suegros están contra la nuera. Hay familias hoy en día donde los hijos ni siquiera quisieran pertenecer a esa familia, donde todos están airados unos contra otros. Hay familias que son en conflicto de los siglos. No sé si ha sido el caso de alguno de sus hijos, espero que no. O tal vez ha sido un caso que ustedes han escuchado o han visto. Yo personalmente lo he visto y lo he escuchado también. Hijos que confían más en el vecino, en el extraño, en aquel que no conoce, en aquellos que supuestamente tiene como amigos, que no con sus propios padres. Hay muchachas que le ocultan a los padres cosas y cosas y al final del tiempo regresan a la casa embarazadas. ¿Y todo por qué, mis queridos? Porque no existe cuidado y protección. Y yo sé que cada uno de nosotros amamos a nuestra familia. Y si amamos a nuestra familia, nosotros la vamos a cuidar y la vamos a proteger. Y cuando nosotros cuidamos y protegemos a nuestra familia, mis queridos hermanos, también contribuimos para que la sociedad también se cuide y se proteja en familia. Así que tenemos también una gran responsabilidad en nuestras familias. Si tú quieres que tu comunidad, si tú quieres que tu vecino, si tú quieres que la iglesia, si tú quieres que el mundo conozca y entienda cómo es vivir en familia, que nosotros debemos darle cuidado y protección a nuestra familia, debemos hacerlo primeramente en nuestras familias. Y hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos cuidar y proteger a nuestras familias. No es únicamente de un peligro. También cuidarlas y protegerlas de cosas que están allá afuera, de cosas que tristemente nosotros nos adjudicamos y que no sabemos que nos hacen daño con el tiempo. Y saben, mis queridos, la familia es algo tan importante y tan sagrado, de lo cual también Dios nos va a pedir cuenta. Y la familia, mis queridos hermanos, como todos sabemos, fue algo instituido y creado por Dios, para que en la familia se reflejara su carácter, su divinidad, sus preceptos, sus principios. Y lo triste del caso es que, en gran sentido, hoy en día hay muchas familias cristianas que están peores que las familias que no son cristianas. Familias donde dicen ser cristianas o van a la iglesia y cuando usted puede llegar cualquier día a su casa durante la semana, ahí encuentra un caos total. O el esposo golpeando a la esposa,
o la esposa faltándole respeto al esposo delante de los hijos, o los hijos ignorando a sus padres. ¿Qué está ocurriendo hoy en día en nuestras familias? ¿Cuál es el cuidado y la protección que nosotros hemos dedicado a nuestra familia o le hemos brindado a nuestra familia? ¿En qué momento nosotros hemos dejado de descuidar a nuestra familia? Por eso a veces Dios no se puede reflejar en ciertas familias. Porque son familias que no están propicias para que reciban la luz de Dios. Otro de los fundamentos que debe tener nuestra familia lo encontramos también allí en el versículo 23 de ese capítulo 2 de Génesis. Dice la palabra del Señor que Adán le dijo Adán entonces dijo, esta hora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella va a ser llamada varona porque del varón fue tomada. El otro fundamento fundamental que debe haber en la familia es comunicación. Yo me imagino ese momento cuando Dios le trajo a esa mujer, al hombre. ¿Cuántas cosas comenzaron a hablar ellos? Infinidades. Yo me imagino que cada vez que amanecía, lo primero que hacía Adán era comunicarse con su esposa y viceversa. Yo me imagino que esa santa pareja siempre estaban unidos en todo. Caminaban juntos, platicaban juntos, compartían principios juntos, compartían gustos juntos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que ella fue creada ¿de quién? Del hombre. Y a la vista de Dios eran una sola carne, eran un solo cuerpo. Aunque tuvieran anatomías diferentes. Y qué triste es hoy ver a veces esposos que se avergüenzan darse la mano en la calle o darse un beso de piquito en la calle o hablarle a sus amigos algo bueno del esposo o de la esposa. Esas son cosas que prácticamente en el mundo hoy en día como que carece de sentido, como que fue puesto en el pasado, en el olvido, como es cosa que únicamente quedó allá atrás en el tiempo de los abuelos, en el tiempo de los tatarabuelos. Y mis queridos hermanos, la comunicación es algo que debe cultivarse día a día. Ahora, pero ¿cuál es el fallo en la comunicación entre los esposos y en la familia? Pues algo que descuidamos diariamente. Cuando no hay una comunicación vertical, diariamente, constantemente, íntimamente, con el Dios del cielo, imposible que exista una comunicación horizontal con los miembros de mi familia. Es imposible. Si tú no has aprendido a comunicarte con Dios, nunca vas a aprender a comunicarte con tu familia. Y si no aprendes a comunicarte con tu familia, ¿cómo te vas a comunicar con tu vecino? ¿Cómo te vas a comunicar con el resto de la sociedad? No se los digo para creerme ni el mejor padre ni el mejor esposo. Dios es testigo. Es porque lo siento y lo vivo así. El momento más agradable que yo tengo durante el día es el momento cuando yo hablo con mi niña. Hoy mismo. Papá, 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 papá. Hablando por videollamada.
¿Qué pasa, Alison? Mira, un pastel para ti que no sé qué más. Un pastelito que hizo ella de plastilina. Y diciéndome, cantándome cumpleaños feliz, papá, que no sé qué más, que estilo otro. ¿Qué sucedería si yo le hiciera un desaire a mi hija? O no la tuviera en cuenta, o simplemente le dijera, sí, está bien ya, o déjame hablar con tu mamá. Ella va creciendo y va viendo esos momentos. Pero eso es un momento importante para mí y es un momento importante para ella. Que yo le dedique un tiempo para escuchar, para hablar con ella, para reírme con ella. Eso le está diciendo a ella que yo la quiero, que ella es importante para mí, que lo que a ella le interesa, a mí también me interesa, que lo que a ella le preocupa, a mí también me preocupa. Y en la familia, mis queridos hermanos, debe existir comunicación. Y la comunicación no es únicamente en cosas sofisticadas, ni palabras rebuscadas del diccionario. Son cosas comunes, son cosas del día a día, son cosas cotidianas. Un ejemplo. No sé si en el hogar de ustedes lo siguen haciendo y si lo hacen, yo los felicito. ¿Cuántas familias hoy en día han dejado de reunirse, sentarse en la mesa a la hora, digamos, de almorzar, a la hora de cenar? Tal vez, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, debido a la vida que hay de mucho trabajo intenso, a veces se trabaja toda la noche y no hay tiempo para nada. Pero qué lindo era cuando yo veía mi tiempo, ¿verdad?, más pequeño, familias que la hora de almuerzo y la hora de cena era un momento sagrado, no solamente para comer, sino porque ¿qué? Se sentaban todos los miembros de la familia alrededor de la mesa. Y ahí se preguntaban cómo le fue el día, qué le pasó, y era un momento de regocijo. Hoy en día las mesas de los comedores están prácticamente de ornamento. Están de ornamento porque cuando llega la hora de la comida nadie se quiere sentar a la mesa. Si no, la esposa está mirando una novela o si el esposo está mirando, no sé, un partido de algún deporte y los hijos metidos entre el cuarto comiendo también. Y la mesa está ahí. O sí, jugando, no sé. Y yo lo digo porque yo también he participado de eso. Bueno, de hecho, de hecho yo participo de eso. Y vemos más comodidad en vivir una vida apartada, aunque vivamos bajo un mismo techo, que en comunicarnos. Y a veces nos comunicamos con amigos o personas que conocemos por las redes, que viven al otro lado del mundo y nos comunicamos con esa persona y esa persona nos conoce más a nosotros que nuestras propias familias que viven con nosotros ahí. La comunicación es muy importante, mis queridos. Y por falta de comunicación es que muchas familias hoy en día fracasan. El otro fundamento que debe tener en la familia, y por ser el último no quiere decir de que sea el menos importante, sino el principal, es tener a nuestras familias, tener en nuestra familia a Dios como el primer lugar. Sencillo. ¿Cómo Dios va a ser el primer lugar en nuestra familia? Si cada individuo, si cada componente familiar tiene a Dios como el primer lugar en su vida, Dios va a ser el primer lugar en esa familia. Sencillo. Pero si el primer lugar de cada miembro de la familia está en otra cosa, pues lógicamente Dios no va a ser el primer lugar. Maneras en las cuales se muestra que Dios es el primer lugar en la familia, pues cuando realizamos el culto matutino, algo que se ha descuidado por completo.
Dice la sierva de Dios que en los lugares donde no se celebra el culto matutino se manifiestan síntomas extraños. Si nosotros vemos las veces que el pueblo de Dios cayó en desgracia a través del tiempo, no fue tanto que eran menos que los demás, no fue tanto que no tenían tanto conocimiento militar, sino era porque descuidaban el culto familiar. Y en vez de dedicar ese culto al verdadero Dios, lo dedicaban a dioses ajenos. ¿Se ha puesto a preguntar usted, a lo largo del tiempo que está en la iglesia, a lo largo del tiempo que tiene conocimiento de Dios, ¿realmente Dios es el centro de su familia? ¿Realmente Dios es el centro de su vida? ¿Está pasando su familia por alguna situación? Dígase de divorcio, infidelidad, preocupación, enfermedad, desgracia, deudas, etcétera. No busque culpables. No busque una manera de salir del paso. Preocúpese más bien y pregúntese, ¿Dios ha sido el primer lugar en mi familia? Y al final vas a ver la respuesta. ¿Cuántos de los presentes desean a partir de hoy hacer su compromiso con Dios? Invitar a Dios como el centro de su hogar. E invitar a Dios como el centro de cada una de sus vidas para que su familia puedan prosperar cada día más y mejor. Que Dios te bendiga es mi deseo y oración. Esperanza Radio. www.esperanzaradiolv.com